Sí, buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, o buenas noches, bienvenidos a este espacio en el cual estamos estudiando los temas de Adviento. Bienvenidos a este estudio bíblico en nuestra tercera semana de Adviento. Gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este momento y quiero invitarte para que te quedes conmigo en este estudio bíblico. El Adviento es gozo. Y hay muchas cosas que podemos hablar al respecto de esto, pero déjame que te diga que el gozo en nuestros días es mal entendido. El gozo se revuelve o se mezcla con placer en su significado. El gozo sirve o se busca mucho para una autosatisfacción. Sin embargo, el gozo que Dios nos da es un gozo que se instala en el corazón y que es duradero y que trasciende a nuestra vida cotidiana, pero también a la eternidad. Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo, a que juntos hagamos un recorrido alrededor de este tema, pero que también descubramos cómo la Navidad, la venida del Señor Jesús, es un tiempo de gozo. Gocémonos en el Señor. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos hermanos, sean todos y cada uno de ustedes. Nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas a este tema tan hermoso que nos compete el día de hoy, que es el tema del gozo. Y espero que al recorrer tan maravillosos acontecimientos, nuestro corazón también se llene y se hinche de gozo por nuestro Salvador Cristo Jesús y nos unamos a este hermoso canto de los amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar lectura, amigos y hermanos, vamos a dar lectura a este pasaje que pueden encontrar aquí, que es Habacuc, capítulo 3, de los versículos 17 al 19. Son solamente 3 versículos a los cuales vamos a darles lecturas y bueno, si no tienen Biblias, pues te invito, por aquí va a aparecer en pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a leerlo juntos, dice: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, vamos a estudiar este tema, pero para poder entrar un poquito, pues desde luego primero tenemos que preguntarnos qué es el gozo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre todo al respecto de este concepto? Así que te invito a que veamos juntos lo que es el gozo. El gozo se traduce en original como felicidad, júbilo, regocijo y alegría. Los verbos que regularmente se emplean para referirse al gozo denotan sentimientos y denotan más manifestaciones que no solamente son internas, sino también aquellas que son externas. Y estas manifestaciones pueden ser tan variadas y tan diversas como puede ser aún implicar gritar de alegría, saltar de alegría, ¿verdad? Como es el caso de la expresión alas, que es en hebreo, pero también puede significar regocijo, puede significar gozo o contentamiento. Entonces, esto es lo que regularmente la Biblia traduce como gozo. Estas son las implicaciones y los conceptos que vienen en la Biblia. Entonces, es una manifestación que sale del corazón, podemos apuntarla así, que sale del corazón una alegría, un regocijo,
un contentamiento que sale del corazón, pero que no queda solamente ahí, sino que se externa a tal grado que puede, dice, inclusive dar voces de alegría o aún saltos o brincos de alegría. Es decir, es un gozo extremo. Imagínense, yo quiero preguntarle cuándo fue la última vez que saltó de gusto. Cuando recibió una muy buena noticia, no sé, a lo mejor quizá un papá cuando se enteró que iba, un varón cuando se enteró que iba a ser papá, o una mamá que iba a ser, una mujer, perdón, que iba a ser mamá. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero no sé cuándo fue la última vez que usted brincó de alegría, pero el gozo y sobre todo la implicación de gozo implica llegar a estos términos también. Entonces, esto es lo que se traduce como gozo en este caso, en el concepto o en las palabras que se utilizan en la Biblia. Pero déjenme decirle que Dios es un Dios de gozo. Dios también se regocija con su pueblo. Dios se goza. Él es el mayor ejemplo del gozo. Podemos decir que también Dios es gozo. Dios se regocija, por ejemplo, en sus obras. Vemos aquí, tiene por ahí Salmo 104, 31. Y fíjese lo que dice. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Dios se alegra en lo que Él ha hecho. Dios es un Dios de gozo. Él contempla su creación. Nos dice en Génesis que vio que era bueno y Dios se alegró con su creación. Y este salmo nos lo confirma. Él contempla no solamente lo que ha hecho, sino también cómo día a día sostiene su creación, cómo día a día cumple la creación con sus propósitos. Y esto es también, Dios se alegra o Dios se goza también en sus obras. Pero también Jesús hablaba de que Él tenía gozo en su corazón. Él decía a sus discípulos que en Él había gozo y quería que su gozo se transmitiera a sus discípulos. Vemos ahí Juan 15:31, tenemos por aquí, y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el gozo de los discípulos estaba basado del gozo de Cristo. Dice que en él había gozo. Y bueno, sabemos que Cristo, es quien ha existido con el Padre desde la eternidad. Entonces, si alguien podía también gozarse en las obras que Dios había hecho, en los planes que Dios había hecho, era Cristo, porque Él habitaba con el Padre desde la eternidad. Y ahora Cristo le decía a sus discípulos que quería que ese gozo fuera también extendido a ellos. Entonces vemos aquí al Padre reflejando gozo, vemos al Hijo teniendo gozo con el Padre desde la eternidad y transmitiéndola a sus discípulos. Pero no solamente queda ahí. Vemos también a los ángeles, vemos a estos ángeles llenos de gozo. Bueno, ya hemos visto el pasaje de Lucas 2 cuando él anunció a los pastores acerca del nacimiento de Jesús y dice, les doy noticias de gran gozo. Entonces, al anunciar el nacimiento del Mesías, los ángeles mostraban el gozo que había en sus corazones o que había en ellos. Pero también, como vimos durante el video que por ahí les mandamos el día de ayer en el encendido de la vela del gozo, vemos también que el habitar en los ángeles, cuando habitan en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, también el comportamiento de ellos es de gozo. Dice, habéis venido, dice, a una ciudad, dice, a ángeles que cantan de gozo. Entonces, el ambiente externo e interno de esta ciudad celestial es un ambiente de gozo y los ángeles cantan y alaban a Dios y la Biblia nos habla acerca de ello también. Pero también cuando Dios creó la tierra, los ángeles se gozaban y cantaban de alegría. Y aún dice, también nos hablan los evangelios que cuando una persona se arrepiente y viene a los pies de su Señor, también dice que hay fiesta, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, vemos toda la esfera celestial, todo lo que Dios comprende, todo el ámbito celestial, a Dios en sus tres personas, aún los ángeles llenos de gozo. Entonces, hermanos,
nuestra vida en Cristo, nuestra vida en Dios, debe ser una vida de gozo porque Dios es gozo. Dios está lleno, inundado de gozo. Pero bueno, entonces nos preguntaremos, ¿qué motivos tenemos nosotros para el gozo? ¿Cómo es que nosotros podemos también llenarnos de gozo? ¿Qué motivo tenemos para estar gozosos en el Señor? Bueno, al igual que Dios, cuando contempla sus obras y se goza y tiene gozo por sus obras, nosotros también debemos de contemplar lo que Él es, lo que Él ha hecho, y esto implica meternos en conocerle cada día más, y entre más nosotros vamos conociéndole, más nuestra vida se llena de gozo. Vamos a ver lo que dice aquí Jeremías 9:24, lo tiene por acá arribita también, dice: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dice, alábese en o gócese en entenderme y conocerme. Pero también el Salmo 104:34 nos habla acerca de regocijarnos en conocerle a Él. Y esto no me dejará usted mentir, entre más nos adentramos en conocerle, entre más podemos escarbar y conocer al Señor, más nos gozamos en lo que Él hace. Nunca terminaremos de conocerle a Dios, no hay quien le pueda conocer a la perfección, y aún los teólogos más reconocidos podrán entender ni conocer las dimensiones de Dios en su totalidad. Pero sí es cierto que cada vez que descubrimos algo de Dios, cada vez nos gozamos y nos alegramos más en Él. Dice Salmo 104:34, dice, meditar y reconocer a Dios. Dice, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Cuando usted medita en Él, y por eso es la insistencia de que leamos, de que aprendamos, de que nos empapemos del Señor, porque entre más lo hagamos, más nos gozaremos. Nuestro corazón se llenará de gozo por lo que Él es. Pero también, hermanos, y amigos, nos regocijamos al saber que Él es nuestro escudo y nuestro refugio. Cuando el hombre se ve lleno de peligros, como quizás hoy los podemos experimentar, entre más entendemos que Dios es ese amparo, esa fortaleza, también nosotros nos regocijamos en Él. Dice Salmo 64:10, dice, y el justo se regocijará en Jehová, y verdaderamente se refugiará en Él, y todos los rectos de corazón se jactarán. Gozarse, refugiarse en el Señor también llena nuestro corazón de gozo. Cuando nosotros nos refugiamos en Él, otra vez, en estos tiempos de adversidad, si nosotros cada día nos refugiáramos en Él, si cada día vendríamos a sus pies, entonces encontraríamos el gozo en nuestro corazón, encontraríamos realmente un gozo en medio de la tempestad. Por eso, otra vez la insistencia de que oremos, de que busquemos el rostro del Señor, que busquemos en Él realmente que sea nuestro escondedero, porque al hacerlo, entonces también nuestro corazón conocerá y se llenará de gozo. Pero desde luego, el gozo más grande que tenemos es haber conocido a Cristo como nuestro Salvador. Los ángeles anunciaron esto. Los pastores se llenaron de gozo cuando llegaron al encuentro en Cristo. Los magos de Oriente también. Y alrededor de su ministerio en la tierra, cada persona que le conoció, que tuvo un encuentro directo y personal con Él,
pudo gozarse, su corazón se llenó de gozo. El que no podía caminar, que fue sano, su corazón se llenó de gozo. El ciego, aquel Mateo que estaba sentado ahí esperando solamente cobrar los impuestos, al encontrarse con él se llenó de gozo. Aquella mujer adúltera que le perdonaron sus pecados, y podríamos ir historia tras historia, encuentro tras encuentro, y el encuentro con el Salvador llenó de gozo el corazón que así de aquellos hombres y mujeres que pudieron encontrarse con él. Por eso nuestro gozo está en conocerle a él, el venir al encuentro personal con Cristo Jesús. Hermoso es poder recorrer estos pasajes y poder contemplar dónde está realmente nuestro gozo. Vamos a regresar un poquito al pasaje que leímos, al pasaje que estuvimos leyendo ahí hace unos momentos en Habacuc, y vamos a leer sobre todo dos versículos, aquí el 17 y el 18, porque vamos a ver ahora la fuente del gozo, dónde está realmente nuestro gozo. Y este pasaje creo que es clarísimo al respecto. Vamos a ver primero el versículo 17. Dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas, sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Y vamos a ver en dos partes este primer versículo. La primera parte nos está indicando a nosotros las labores de agricultura, es decir, está diciendo, aunque la higuera no florezca, las vides no haya frutos, no haya producto en el olivo y los labrados no den mantenimiento. Está hablando de las labores del campo, ¿verdad? Lo que la gente en el pueblo de Israel se dedicaría regularmente a atender las labores del campo. Pero la segunda parte nos habla acerca de la obra de ganadería. En la segunda parte podemos ver la obra de ganadería. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Estamos hablando de las ovejas y las vacas, dos animalitos que regularmente sirven, ¿verdad?, para diferentes actividades humanas. Entonces, encontramos aquí que tanto la agricultura como la ganadería están relacionadas con lo que la gente hacía regularmente, pero no solo con lo que la gente hacía, sino con los medios de subsistencia elementales para el pueblo. Hoy también lo siguen siendo de alguna forma, aunque hoy pues la vida, sabemos, se ha trasladado más a las ciudades, pero también la agricultura y la ganadería representan actividades importantísimas y más para aquellos tiempos. Entonces, dice aquí la Biblia, aunque todo esto se pintara en un panorama hostil, es decir, aunque hubiera dificultad en medio de estas circunstancias, aunque no tuviéramos nada que cosechar, no tuviéramos nada ningún animalito, ni nada para poder satisfacer nuestras necesidades más elementales. Hoy, ¿cómo pudiéramos traducirlo? Quizá podemos decir, aunque no haya trabajo en las fábricas, aunque la economía se parara, aunque a lo mejor nos despidieran, no sé, aunque se declarara la ciudad en bancarrota, no sé, pudiéramos trasladarlo a nuestro contexto citadino o nuestro contexto urbano, lo pudiéramos traducir así, pero eso es lo que estaba dando a entender en este primer versículo. Ahora, vamos a esta segunda parte, segundo versículo, que es el 18, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que si nuestras actividades externas, si nuestro bienestar externa causara nuestro gozo, entonces estaríamos perdidos. Pero dice, no, puede acabarse todo, puede irme tremendamente mal, nuestra ciudad se puede caer. Pero dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios
de mi salvación. Y entonces esto a mí nos está hablando a nuestro corazón. ¿De dónde está la fuente del gozo? El gozo se encuentra en Dios. Yo me alegraré en Jehová. Él es la fuente del gozo, no las cosas externas. Y he aquí porque tantas y tantas depresiones, he aquí porque quizá tantos suicidios, porque hemos basado el gozo en cosas muy pasajeras y muy frágiles. Pero aquí el autor de este libro nos dice, en cambio, yo me alegraré en Jehová. Él es la fuente del gozo. Pero también nos dice aquí cuál es el motivo, que Dios es la fuente, pero la razón por la cual yo me alegro, dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo, el motivo del gozo es otra vez lo que veíamos, la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra en mi vida? Que Él me ha salvado, que Él me ha perdonado, que Él me ha libertado del pecado y que ahora me ha dado vida eterna en Cristo Jesús. La salvación de Dios, la vida nueva de Dios en Cristo es el motivo de nuestro gozo. Dios Trino es la fuente del gozo y su salvación es el motivo de nuestro gozo. Y no me dejará mentir, hermano, amigo, si tú has entregado ya tu vida a Cristo Jesús, en el momento en que tú le conociste, en el momento en que tú viniste a sus pies, tu corazón se llenó de gozo. Y quizá estabas pasando por un momento muy malo, aún quizá estabas postrado en una cama, pero cuando Cristo viene al corazón, entonces este se llena de gozo. Ahí está. Y por lo tanto, todo lo demás es solamente algo pasajero y externo. Y entonces encontramos aquí cuál es la condición del gozo. Dice, con todo. Es decir, el gozo de Dios no está expuesto a ninguna otra condición. No depende de nuestro trabajo, no depende de nuestra familia, no depende de mis bienes, no depende de mi salud, no depende de mi buena fortuna, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, no depende de ningún otro factor, sino solamente de Dios. Dios es la fuente de mi salvación y es la fuente de mi gozo. Dios es la fuente de mi gozo y su salvación es el motivo de mi gozo. Entonces, si nosotros hacemos de esto una realidad de nuestra vida, todo lo demás quedará, todo lo demás será secundario. Y nadie, como dijo Cristo, nadie os podrá quitar jamás vuestro gozo. Muy bien, hermanos. Brevemente quiero mencionarles otro ejemplo bíblico al respecto del gozo. Hay muchos, hay varios ejemplos, pero bueno, uno yo creo que es también muy claro, es el caso del apóstol Pablo. Y solamente les leo 2 versículos de Filipenses, que es el capítulo 4:1 y 4:4. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y dice el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Está hablando del gozo. Dice, deseo gozo y corona mía. Y después dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Qué interesante es y que el tema de esta carta a los filipenses es gozo. Tiene 4 capítulos esta carta y en los 4 capítulos encontramos la palabra y el tema del gozo en esta carta. Entonces, no nos cabe la menor duda que es la carta por excelencia al respecto del gozo. Lo interesante de esto es en las condiciones en las que fue escrita. Y estas condiciones fueron escritas en una cárcel, más o menos, porque quizá aún la ilustración que ustedes tienen aquí no alcanza todavía a transmitir el total
de la complejidad que era estar en una cárcel en aquellos tiempos. Pueden ver ustedes, tienen un cepo que le llaman en los pies, ¿verdad? Este que está aquí es un cepo. Y ellos estaban a este cepo atados día y noche, no podían moverse. Primero imagínense lo incómodo. Por aquí no sé si se alcanza a percibir en la imagen, pero en la parte de arriba del cepo está una rata, es decir, eran lugares sucios. Si no podían moverse, imagínense cómo hacer las necesidades personales. Ahora eran lugares tenebrosos, ahí hay algo de luz, pero había cárceles inclusive que estaban completamente cerradas, donde no sabía si era día o si era noche, y ellos estaban sin duda sucios, estaban en incertidumbre, no tenían la menor idea de cuándo iban a salir. Entonces era un ambiente completamente hostil. Y en un ambiente tan hostil, ellos escribieron, perdón, el apóstol Pablo escribió acerca del gozo, demostrando lo que habla Habacuc. Pablo pudo haber dicho, aunque esté en la cárcel, aunque esté con cepo, aunque no sepa cuándo voy a salir, aunque no sé ni qué me espera afuera, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el gozo de Dios, es el gozo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo había conocido a Dios y había conocido la salvación de Dios en Cristo. Por lo tanto, todo lo demás era cosa secundaria. ¿Qué podrías decir tú hoy? Podemos decir, aunque haya COVID, aunque no tenga trabajo, aunque esté apretado, aunque quizá esté en serias dificultades, aunque no haya visto a mi familia, etc., etc., con todo, yo me gozaré, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Hermanos, y en contraste a esto, queremos distinguir con el gozo falso. Hay algo que nosotros, o bueno, que el mundo, nuestra cultura, ha denominado gozo, pero en realidad no lo es. El gozo muchas veces se confunde con el placer. Y sabemos que hay una corriente, ¿verdad?, que se llama el hedonismo, que es parte de nuestro mundo posmoderno, que habla acerca de la búsqueda del placer y de vivir por el placer. Y pudiéramos confundirnos con que esto es gozo o que el placer es gozo. Esto se confunde. Sin embargo, el placer tiene que ver solamente con nuestros sentidos externos, solamente con nuestro cuerpo. El placer es temporal, o este gozo falso es temporal y está expuesto a situaciones externas. Es decir, si hay problemas, este gozo o este aparente gozo se quita. Dura mientras el placer dure. ¿Cuánto tiempo puede durarle sentir placer o satisfacción en su carne? Quizá durará una tarde, una noche, ya yéndonos muy de corrido, pues a lo mejor algunos días, pero inmediatamente que esto termina, también el aparente gozo pasará. Suele ser también un espejismo o un escape para la vida del hombre. Se refugia en esos momentos para olvidarse de su entorno. Pero cuando esto pasa, regresa a una realidad más cruda. El dolor y la tristeza se agudizan aún más que como eran antes. Se siente peor que como era antes. Fue realmente una escapada y una salida fácil para esto. Regularmente también trae malos resultados. Los placeres de la vida y de la carne regularmente traen resultados físicos en nuestra salud, traen resultados en nuestra mente y en nuestras emociones. Dañan realmente el precio a pagar por disfrutar y por darle rienda suelta a nuestro placer regularmente son altos costos. Y la Biblia nos dice que de todos estos placeres nosotros podemos disfrutar, sin embargo, seremos cuestionados y juzgados por las decisiones que tomemos al respecto de ello. Entonces, esto realmente es un placer o un gozo falso. Todas estas características que usted puede ver aquí nos hablan de un gozo falso. El gozo duradero, el gozo de Cristo es un gozo permanente. Es un gozo que trasciende, que no
que no va solamente por un rato. Es un gozo que se anida en el corazón y que se externa en nuestra vida cotidiana. Es un gozo que trae consecuencias en una eternidad. Es un gozo que trae vida eterna y vida en Cristo. Es un gozo que no depende de ningún otro factor, que aunque todo se complique, en nuestro gozo permanece firme en él. Ahora podemos entender nuevamente, podemos entender el llamado y la invitación de estos ángeles. Al decir, no temas porque te doy noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas son noticias de gozo. Y sin duda alguna, si tú quieres conocer este gozo, necesitas conocer a Cristo, porque Él es el motivo de este gozo que tanto hemos estado hablando el día de hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos y amigos que nos han escuchado en este estudio bíblico. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor llene nuestro corazón de gozo. Si hoy nos falta este gozo, necesitamos venir a Cristo y reconocer que Él es el motivo del gozo. Cualquier otro gozo que pudiera ser contemplado así es pasajero. Solo Cristo salva, solamente en Cristo nuestro corazón estará lleno de gozo, no solo hoy, sino por la eternidad. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por tan inigualable gozo. Gracias por llenar nuestra vida de este gozo. Gracias por ser el motivo del gozo. Ahora te pido que todos aquellos que me están escuchando y que no han conocido este gozo puedan venir a ti, Señor. Toca corazones, Señor. Habla, Señor, y transforma nuestras vidas. Gracias, Señor. Nosotros alabamos, bendecimos tu nombre, nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Padre, oramos confiadamente y recibe nuestra gratitud en esta tarde en los méritos de Jesucristo, nuestro gozo. Amén. Por lo pronto me despido. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su gozo habite en tu corazón. Hasta pronto.